Y el tema de hoy, uno de los temas de hoy, es sobre un tema que sucedió hace años, ya van a ver. Pero como digo, me fui a mi carpeta llena de archivos, curioso yo a ver qué había ahí. Y la verdad es que hay muchísimo material que me había olvidado que siquiera tenía guardado. Así que de a poco lo voy a ir desenterrando y lo voy a ir compartiendo. Hoy vamos a hablar del matrimonio, del encubrimiento por parte de la iglesia en su participación del matrimonio gay en Hawái. Y, Manuel, otra vez con los gays. Sí, pero esto más que nada no es tanto del odio de los mormones contra los LGBT, sino de cómo encubren las cosas. Es fascinante. Bueno, la Proposición 8 en California fue un ojo negro para la iglesia. Después de que se descubrió que habían donado millones para tratar de evitar que las parejas gays pudieran casarse en ese estado, la ley fue revertida a nivel nacional y hoy el matrimonio del mismo sexo es legal en todo el país. Hay historias de miembros a quienes se le pidió que donaran todos sus ahorros para luchar contra la Proposición 8, y una amiga muy fiel en la iglesia me dijo que cuando ella era una estudiante en BYU, ella se ofreció como voluntaria para llamar por teléfono y pedir donaciones de los miembros. Lo que muestra un gran entusiasmo y participación y una gran infraestructura y organización por parte de la iglesia. Por lo que yo entiendo, en BYU, Idaho al menos, no sé, en BYU, habían hecho como call centers, ¿no? Bancos telefónicos en la universidad para que los estudiantes llamaran. No sé si les pagaban o eran voluntarios, pero los estudiantes llamaban. Hoy se sabe que esto se hizo, el pedir donaciones de sus miembros en lugar de poner el dinero de las cuentas de la iglesia, no solamente por ratones, como se dice, por mezquinos, lo cual son, sino también porque así pensaron que podrían negar su participación. O sea, decir, no, nosotros no teníamos nada que ver con eso, los miembros lo hicieron, nosotros no. Pero lo que no es tan sabido es que años antes la iglesia trató de hacer lo mismo en Hawái. El primer caso famoso sobre el matrimonio gay en Hawái fue Bear vs. Mayik. Creo que así se pronuncia. Originalmente Bear vs. Lewin. En 1991, 3 parejas del mismo sexo demandaron al director de salud de Hawái, John C. Lewin, en su calidad oficial, tratando de hacer que el Estado les diera licencias de matrimonio. Después de que el caso fue desestimado por el Tribunal de Primera Instancia, las parejas apelaron ante la Corte Suprema del Estado. En la opinión de pluralidad emitida por el presidente del Tribunal Supremo, Ronald Moon, en 1993, el tribunal dictaminó que si bien el derecho a la privacidad en la Constitución de Hawái no incluye un derecho fundamental al matrimonio entre personas del mismo sexo, negar el matrimonio a parejas del mismo sexo constituye una discriminación basada en el sexo, en violación del derecho a la igualdad de protección garantizada por la Constitución del Estado, pero después de años de lucharlo en la Corte, el caso fue decidido en contra de los demandantes. No fue hasta el año 2013 que el matrimonio del mismo sexo fue permitido en el Estado, 2 años antes de que en el resto del país. En el proceso de la Corte de llegar a una determinación, la Iglesia estuvo bien ocupada y hoy tenemos acceso a varios documentos que fueron filtrados y que están disponibles en mormongate.com. Esto específicamente, como digo, es sobre el caso en Hawái. Según el sitio mormongate.com o Rights Equal Rights.com, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha liderado la cruzada nacional contra el matrimonio entre personas del mismo sexo desde que el presidente Gordon B. Hinckley emitió tal proclamación en 1988. La Iglesia mostró qué tan efectiva podía ser, comenzando en Hawái a mediados de los 90 hasta la Propuesta 8 de California en 2008. Estuvieron involucrados hasta cierto punto en las 30 elecciones estatales para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En 30 estados de los 50. Entonces que no me digan que la iglesia no se mete con la política, porque es falso. El propósito de mormongate.com es decir la verdad sobre la participación masiva de la iglesia mormona en este tema y su encubrimiento. Casi todas sus actividades están destinadas a ser muy secretas. Esta estrategia les ha servido bien en los últimos 20 años, sin embargo, recientemente hemos recibido documentación de cómo funcionan. Y los documentos son más que interesantes y reveladores. El primero es un memo de la iglesia fechada 21 de noviembre de 1995 llamado Reporte para el Comité de Asuntos Públicos sobre el tema del matrimonio del mismo género en Hawái.
Y dice en parte que después de 2 días de planeamiento de estrategias con representantes de otras iglesias, se llegó a la conclusión de que no vale la pena pedir excepción de impuestos porque se sabe que están trabajando con un grupo de presión profesional, un lobby. Entonces, como ellos le están pagando a alguien para que los ayude con los representantes políticos, entonces no pueden decir ellos que no, estamos haciendo esto sin fin de lucro. Está bien, no están tratando de ganar dinero, pero tampoco pueden pedir asistencia sin fin de lucro porque están involucrándose en la política. Cuando uno quiere hacer una organización sin fin de lucro, tiene que apartarse de estos temas políticos, ¿verdad? Acá la iglesia está haciendo lo contrario. Entonces ellos mismos se dan cuenta, bueno, no vamos a poder pedir excepción de impuestos. Se decidió que van a pedir donaciones de $25 o menos de los miembros de la iglesia en Hawái para así poder hacer que más personas locales puedan participar. Entonces, claro, dicen, tenemos cientos de hawaianos o miles participando en este proyecto. O sea, la gente no quiere el matrimonio gay, ¿ven? Esta es la gente de Hawái diciendo eso. Es la iglesia, vamos. Pero todavía se esperan donaciones mucho mayores. Luego agrega, la coalición está buscando a una madre elocuente de edad media que no sea católica ni sud como presidenta. Y esto cuando todavía se podía decir sud, ¿verdad? Antes de que se convirtiera en una victoria para Satanás, en un memo de la iglesia. Pero 2 han dicho que no porque trabajan para organizaciones que quieren permanecerse neutrales en el tema, tales como la YMCA. Para poder ser funcional, la Junta debe tener un comité ejecutivo de 7 a 9 personas con representantes del vecindario para reclutar, distribuir materiales, etc. La coalición incluirá apuestas y prostitución, pero se concentrará en el matrimonio del mismo género, ya que dará a nuestros grupos de presión más lugar para moverse en la legislatura. El trabajo inicial será hecho con la legislatura y se hará tan silenciosamente como sea posible. Y son tan honestos en esas cartas internas que se mandan, ¿no? Claro, ellos nunca soñaron que estas cartas se iban a filtrar. Pero es curioso, ¿no? Que están incluyendo... o sea, ellos están en contra del matrimonio gay, la prostitución y los casinos, las apuestas. Pero como dice acá, eso lo hacen solamente como para que no sea tan obvio que en realidad esta es una coalición nada más que para prohibir el matrimonio gay, para evitar el matrimonio gay. Pero qué increíble, ¿no? En serio, la honestidad de esta gente. O sea, se están diciendo entre ellos, en memos internos, che, mintamos sobre esto otro. Es increíble. El segundo documento es una carta al Elder Maxwell del Quórum de los 12, donde se habla del tema de cómo lidiar con los medios de prensa. Y se pide $250,000 para realizar encuestas y para pagarle a los medios, para hacer propaganda y segmentos en programas de noticias, asumo yo. Por ejemplo, dice que quieren enviar artículos a revistas como el Christian Science Monitor y el Reader's Digest que tratan el tema en profundidad. Y yo esto lo noté porque mi mamá era una gran fan del Reader's Digest allá en Argentina. Y yo veía cuando era chico, ¿no? Estaba en la iglesia y digo, mira, el Reader's Digest tiene propagandas de la iglesia. Nunca me he dado cuenta, claro, porque uno no se da cuenta de estas cosas hasta que uno está adentro, ¿verdad? Pero acá vemos que no es que el Reader's Digest diga, los mormones son tan buenos, los vamos a ayudar. No, la iglesia les manda plata y dice, tomen, publiquen esto. También agrega que el tema va a seguir apareciendo a menos que se pase una enmienda en la Constitución prohibiendo el matrimonio gay. De esa manera, si alguien quiere hacer juicio al Estado para poder realizar un matrimonio del mismo sexo, va a ser desestimado por ser inconstitucional o anticonstitucional. Esto es lo que sucedió eventualmente, aunque el matrimonio gay se hizo legal de todos modos. También dice que Robert J. Morris, un abogado de Honolulu, quería reunirse con representantes de la iglesia para un artículo en la revista Dialogue sobre el matrimonio del mismo género. Pero como ese hombre, Morris, había sido excomulgado por homosexualidad, la gente de la iglesia lo está evitando. Así dice la carta, la gente de la iglesia lo está evitando. La declaración de objetivos de esa propuesta coalición dice, esto es lo que van a decirle al mundo, a los medios cuando se forme la coalición, ¿verdad? Van a decir, el futuro de Hawái es hoy, ese es el nombre de la coalición, es una coalición de ciudadanos de Hawái unidos para preservar las islas que amamos, para preservar las islas.
Buscamos constituir una sociedad más fuerte y segura al proteger la economía frágil del Estado y sus instituciones sociales. Estamos comprometidos a mantener el balance delicado de Aloha que nuestros padres, hijos y visitantes de alrededor del mundo consideran tan importante. Por lo tanto, la coalición dedicará su energía colectiva para pedirles a nuestros líderes que no sancionen actividades que cambiarán radicalmente la vida especial de Hawái, particularmente la prostitución, los casinos y el matrimonio del mismo sexo. Hay dos cosas que quiero agregar sobre esta declaración. Primero, esta coalición es una organización de ciudadanos de Hawái, es verdad, pero no fue creada ni iniciada por ellos, sino por iglesias cuyas sedes están muy lejos de las islas. Segundo, el enfoque real es el matrimonio gay, no la prostitución ni las apuestas, como ya mencioné. Esas dos cosas, tal como la aclara la misma carta, fueron agregadas como para que no se vea tan obvio que el único objetivo es limitar los derechos de los LGBT y como para verse como un grupo con objetivos moralistas más amplios que mucha más gente puede aceptar. Tercero, es interesante que entre sus memos se refieren al matrimonio gay como matrimonio del mismo género, pero cuando escriben una declaración oficial para el público, usan el nombre correcto de matrimonio del mismo sexo. Género no es lo mismo que sexo, pero claramente para esta gente la primera palabra es aceptable y la segunda es muy cochina, aunque al menos reconocen que es el término correcto cuando los de afuera los están mirando. El tercer documento es otra carta a Maxwell, fechada el 20 de diciembre de 1995. Esta carta comienza diciendo que los miembros de la coalición van a dar declaraciones públicas, pero como ciudadanos independientes, ya que la coalición no va a ser anunciada hasta el año siguiente, justo antes de la apertura de la legislatura. También dice que la coalición quiere separar al matrimonio gay del tema de la homosexualidad, ya que no quieren sonar homofóbicos. Eso dice la carta. No explica cómo van a lograr esto o qué quiere decir eso, ¿no? Claro, yo estoy en contra del matrimonio gay. No estoy en contra de los gays, solo estoy opuesto a que ellos se casen entre ellos. ¿Por qué? Porque no es natural. O sea que está en contra de los gays. No, solamente del matrimonio. No tiene sentido. Finalmente agrega que hay una cadena de personas entre la coalición y la iglesia, para que así la iglesia no se vea involucrada con el tema. Claro, entonces, si la coalición quiere hablar con la iglesia, la coalición, el director de la coalición le dice al hermanito A, que le diga al hermanito B, que le diga al hermanito C, que le diga a los de la iglesia, que tal cosa. Entonces los de la iglesia le dicen al hermanito C, que le diga al hermanito B, que le diga al hermanito A, que le diga a los de la coalición, que tal y tal cosa. Entonces han creado una separación entre estas dos organizaciones como para que la iglesia pueda decir, no, ven, nosotros no tenemos nada que ver con ello. De nuevo, esta carta muestra los manifiestos intentos deshonestos por parte de la iglesia de no decir la verdad sobre quién realmente está detrás de todo esto. Al crear una coalición supuestamente independiente y aparentemente local, la iglesia crea una situación de negación plausible, donde pueden decir que ellos no tienen nada que ver con el tema cuando en realidad son el motor detrás de la escena. Es como cuando la iglesia se niega a hacer declaraciones sobre los temas más controvertidos de la iglesia, y en lugar de eso, prefiere hacer donaciones monetarias al More Good Foundation, quienes a su vez hacen donaciones a Fair Mormon, quienes no tienen ningún problema haciendo las aseveraciones más ridículas y rebuscadas a la hora de defender a la iglesia. Entonces, si alguien se queja de una cierta explicación de las múltiples visiones de José Smith o del libro de Abraham, y Fair Mormon dice algo bien estúpido, los críticos dicen, oiga, la iglesia dijo esto, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces la iglesia puede decir, nosotros nunca dijimos eso. Eso fue Fair Mormon, nosotros no tenemos nada que ver con ello. ¿Cómo que no tienen nada que ver? Si ustedes lo están financiando indirectamente, pero lo están haciendo. Vamos. El cuarto documento es otra carta a Maxwell que muestra aún más claramente el intento de ofuscación por parte de la iglesia. Aquí dicen que el propósito de crear una coalición es porque Hinckley lo quería así, ya que es más difícil atacar a una coalición que a una persona en particular, especialmente cuando esa coalición está dirigida por una madre joven quien está a cargo de la Junta de Educación en el Estado, por un sacerdote católico popular con un antecedente judío-budista, quien es famoso por su trabajo con los pobres, y por el director de la Universidad de Hawái, una institución conocida por su diversidad. Entonces la iglesia está
a propósito, muy conscientemente buscando personas a las que es difícil criticarlos y lo ponen ahí encima, ¿no? Para que todo el mundo vea quiénes son en realidad los que están a cargo de esto. No, los que están a cargo de esto son la iglesia. Pero la iglesia se esconde detrás de esas imágenes, que parecen que ser imágenes perfectas cortadas en cartón. El próximo documento es otra carta a Maxwell reportando que la legislatura de Hawái aprobó el cambio a la Constitución haciendo ilegal el matrimonio del mismo sexo. Así que ahí pasó, ¿no? Cambiaron la Constitución. También dice que necesitan $50,000 para crear una campaña en los medios y para pagarle a los del lobby. Y el último documento es un memo del Departamento de Asuntos Sociales de la Iglesia, ¿no? Diciendo que fondos que se habían asignado para otros proyectos van a ser reasignados para las campañas mediáticas y para los lobbies, ayudando en el tema del matrimonio del mismo género. Increíble. Esta no fue la última vez que la iglesia trató de encubrir su intento de limitar los derechos de los LGBT. Años más tarde, como mencionamos al comienzo, hicieron lo mismo en el estado de California, al apoyar la Proposición 8 en contra del matrimonio gay en el estado. En noviembre de 2008, el vocero de la iglesia, Don Eaton, dijo que la iglesia no había donado un solo centavo a la Proposición 8. Pero el viernes 30 de enero próximo, la iglesia presentó un reporte admitiendo que habían puesto casi $190,000 de su propio dinero para apoyar la campaña. Vale notar que el viernes a la tarde es un tiempo en el que los políticos reportan noticias no favorables, esperando que los medios de prensa los pasen por alto, y la iglesia pensó que podrían hacer lo mismo. Desafortunadamente, tal como les pasa a tantos políticos que tratan de usar la misma estrategia, no les salió como esperaban y la noticia fue ampliamente difundida. Esto se dio porque después de que la iglesia reportó que no habían donado más que $2,000 a la Proposición 8, la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California, la FPPC, según sus siglas en inglés, anunció que iba a investigar a la iglesia. Poco después, la iglesia presentó un reporte corregido con el total de la ayuda en efectivo. Aparte de esos $190,000, la iglesia recolectó unos $25 millones en donaciones de sus miembros específicamente para eso. El director de Rights Equal Rights escribió en el Huffington Post: ¿dónde está el resto de los gastos no monetarios de la iglesia mormona? ¿Qué pasa con los centros telefónicos, las caminatas de precinto, todos los videos y comerciales elegantes, las cartas enviadas, los autobuses, las facturas legales de su bufete de abogados políticos de California, etc.? Está claro que comenzaron su trabajo en junio. ¿Y por qué ProtectMarriage.com, el sitio de la coalición de la iglesia para apoyar el proyecto, no informó ninguna contribución no monetaria anterior por parte de la iglesia mormona? El informe de ellos no coincide con el suyo. La ley de la reforma política de California fue aprobada por los votantes hace 35 años y ha sido muy efectiva para mantener nuestras campañas honestas y justas. Ciertamente, nos parece que la iglesia mormona hizo todo lo posible para evitar cumplir con nuestra ley electoral y solo ahora, después de que la FPPC está llevando a cabo una investigación activa, caso número 0800735, decidió finalmente informar a algunos de sus gastos. ¿Por qué? ¿Por qué, pregunto yo, tantas veces en su historia la iglesia ha decidido no actuar de acuerdo con la ley hasta que son obligados? Pareciera que el artículo 12 de fe no es más que un adorno, un conjunto de palabras lindas que en el fondo no significan nada.